Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Tesalonicenses. Hoy vamos a ver la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 hasta 28. Voy a leer. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que ya o se llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Nosotros estamos aprendiendo sobre Primera de Tesalonicenses. Creo que el día de hoy ya está terminando hacia este libro, Primera de Tesalonicenses. La verdad que la iglesia de Tesalónica estaba teniendo gran tribulación, angustia y hambre, pero ellos podían preservar la vida de creencia y también ellos estaban esperando a nuestro Señor Jesucristo que regrese para llevar a los santos justos. Por esa razón, entre los salvos, después de recibir la salvación, ¿qué tipo de corazón tiene que llevar en sus vidas? Primero, tiene que enfocar hacia el Evangelio. Predicando el Evangelio es muy importante, ¿no? Cuando Dios me envió a La Paz de Bolivia, iniciando como explicando el Evangelio en la iglesia. En aquel entonces yo no podía hablar español, por eso tenía
una hermana que habla coreano y español y usaba traductora. Un día Dios me daba un deseo de hacer seminario bíblico cada vez al mes. Por esa razón, un día yo estaba informando, repartiendo volante, también creo que hizo propaganda por medio de radio. En aquel entonces, una familia llegó a nuestra iglesia. Yo estaba preguntando, ¿no? ¿Usted de dónde vino? Él me dijo, yo vine de Río Seco, así decía. Entonces, al escuchar esta palabra, sin saber sobre nombre y español, entonces, Río Seco, entonces yo imaginaba que él vive dentro del río, donde no hay corriente de agua. Oh, qué raro, ¿cómo puede vivir dentro de agua? No, dentro del río, ¿cómo puede vivir? Porque cuando hay lluvia, entonces va a morir, se ahogar, así yo pensaba. Pero pasando tiempo, él me explicaba que Río Seco es el nombre de un pueblo cerca de la ciudad de Alto, así decía. Entonces hace uno de como 22 años atrás, así yo estaba encontrando la familia de, creo que su nombre es Genaro, ¿no? Genaro. Y luego su hijo, Aarón, y ingresó en el seminario cuando yo estaba pastoreando en la iglesia de Santa Cruz. También su hermana Miriam y ingresó para aprender la palabra de Dios. Creo que en esa época no tenía traductora, sino que solamente yo tenía que predicar la palabra de Dios en español. Creo que no era suficiente explicar detalladamente la palabra de Dios, ¿no? No sé muy bien con esa manera o no. Un día de repente llegó su padre Genaro y luego dijo que, pastor, disculpe, yo no puedo vivir dejando mis hijos en La Paz. Yo quiero llevar mis hijos, así decía. Entonces yo estaba explicando para que sus hijos pudieran aprender más la palabra de Dios, pero lastimosamente no podía detener, sino que él llevó sus hijos y luego pasando tiempo él se apartó de la iglesia. Entonces un día, hace un año o 2 años atrás, yo visité a la iglesia de La Paz, encontré ese hermano, se llama Aarón, y Aarón me contaba historia durante 20 años, cómo pasaba en la vida de su familia. Pasaba muchas cosas, ¿no? Dificultad, angustia. Yo soy como siervo de Dios, observando los hermanos que apartaron de la iglesia, sufren. Cuando se apartan de la iglesia, ya como si fuera quien no puede alimentar sus espíritus. Por eso tiene gran dificultad y llega angustia de su corazón. No puede vencer fácilmente la situación. Pero en aquel entonces ese hermano Aarón me contaba que
su vida, ¿no? Era muy difícil aguantar. Por eso yo de repente estaba recordando de su hermana mayor, creo que era mayor. ¿Dónde está su hermana? Creo que su nombre era Miriam. ¿Dónde está? Él me contó que ella cuando subió escalera se cayó y murió, así me decía. Entonces me quedó mucho pensamiento, ¿no? Después de recibir la salvación, la gente debe ser bendecido y bendecida. ¿Cuándo puede llegar bendición de Dios? Uno que siempre permaneciendo en la iglesia, porque Dios cuando nos llamó, de primero para que nosotros seamos formados como miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nosotros podemos crecer nuestro espíritu para que nosotros también podamos ser utilizados del Señor siendo como miembro del cuerpo de Jesucristo, instrumento del Señor, también puede ser siervo del Señor. Escuchando esta palabra me daba mucha pena, ¿no? Porque después de partir en ese día, como en ese día, hace 20 años por ahí, nunca podía ver esa hermana. Y qué lástima, ¿no? Así se quedó. Significa que Dios, cuando salvó a cada uno de los hermanos, están teniendo cada uno de los salvos tiene propósito. Por esa razón, cada uno no sabe muy bien con qué propósito Dios le llamó, también cómo quiere usar la vida de nosotros, en dónde. Según mi experiencia, ¿no? Cuando yo tenía 24 años de edad, era soltero, en el año 1990. En aquel entonces, si no hubiera encontrado al pastor Oxupan y de la iglesia Misión Buenas Nuevas, ¿cómo estaría mi vida? Creo que estaría viviendo mundanamente en el mundo. Pero después de recibir la salvación, Dios me permitió para que yo recibiera la guía de siervo de Dios. Porque Pastor Subán me dirigió para que yo pudiera ingresar en el seminario. En esa época, Pastor Subán tenía tiempo de su vida, ¿no? Para atender a nosotros. Hoy en día está muy ocupado, pero en esa época, 1990, cada noche él estaba predicando como yo, ahora lo que estoy explicando. Cuando yo estaba participando en presencia, congregando la iglesia, ¿no? Después de trabajar estaba muy cansado, pero al llegar a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, recuperaba de mi corazón, de mi cuerpo. Creo que Dios está bendeciendo como esta forma. Por eso los pastores están llegando, los hermanos están llegando en esta plataforma de Zoom para poder recibir alimentación espiritual. Veamos esta palabra, como dice el versículo 23. Así sale una palabra muy especial, como dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Significa que nuestro ser existe en tres partes. Uno es espíritu, otro es alma y otro es el cuerpo. Por eso siempre acompaña espíritu y alma. Espíritu y alma. Pero nosotros podemos decir que en la Biblia no sale alma de Dios. Tal vez escucharon esta palabra. Según mi entendimiento, desde Génesis hasta Apocalipsis, leyendo la palabra de Dios, todavía no he encontrado que Dios tiene alma. Únicamente nosotros tenemos alma, ser humanos. También nuestro Dios es espíritu. Por eso hasta ahora yo no sé muy bien cómo yo puedo distinguir, pero son invisibles. Por eso yo digo, alma y espíritu está acompañado junto. Aunque nosotros podemos decir que mentalidad y corazón, espíritu, etcétera, así, ¿no? Pero nosotros podemos dividir dos cosas. Uno que se ve como cuerpo, ese es cuerpo. Lo que nosotros se ve, rostro y mano y pierna, cuerpo y todo visible. Ese es cuerpo. Invisible, como espíritu y alma, según la palabra de espíritu y alma. Pero ¿quién tiene que santificar? Según esta palabra dice que y el mismo Dios de paz os santifique, así dice. ¿Es cierto o no? Entonces, por sí mismo quiere ser santo. ¿Cómo puede ser santo? ¿Cómo? ¿Por sí mismo? No. Dios santifica a nosotros, hasta nuestro cuerpo, hasta nuestro espíritu y también nuestra alma, para que nosotros tengamos relación con el Señor Jesucristo. ¿Por qué es necesario encontrar nuestro Señor Jesucristo? Dios le entregó todo poder antemano de Jesucristo para juzgar a los hombres del mundo. Esta palabra vamos a ver San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, el versículo 31, así dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y luego se dice así, el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Así dice. Entonces, nosotros podemos enfocar esta palabra. Esta palabra no es una parábola, sino que esta palabra va a cumplir cuando regresa al mundo. Nuestro Señor Jesucristo va a resucitar. Pero hay dos tipos de resurrección existe. Uno es la resurrección de la vida, otro es la resurrección de juicio eterno. Por eso, según mi entendimiento, así es, ¿no? Uno es cuando Jesucristo, Dios manda para que el ángel que toca trompeta para llamar a los justos, en aquel entonces de repente los que durmieron en Cristo Jesús se resucitan. ¿Es cierto? Lo que nosotros ya estamos aprendiendo, ¿no? Por medio de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y luego los que se quedan van a transformar como el cuerpo de la resurrección. Y luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dice que serán arrebatados. Pero ahora está diciendo que Jesucristo mismo va a sentar en su trono y luego va a llamar a todos los hombres del mundo y se divide dos grupos. Mano derecha se quedará el grupo de las ovejas y también los grupos se quedará como las cabras a la izquierda. Entonces una Biblia dice que será arrebatados y otra palabra dice que ya va a hacer juicio en la tierra. Entonces, ¿qué diferencia hay? Por esa razón podemos decir que ya antes de hacer juicio, como lo que está apareciendo en San Mateo capítulo 25, de primero tenía que pasar 7 años de tribulación. Antes de llegar a la tribulación de 7 años, va a llegar Jesucristo para arrebatar a los salvos y los que habían muerto en Cristo Jesús. Por eso, después de ser arrebatado, se encuentran en el nube y luego, llevando al reino de Dios, se hace la ceremonia de boda. Así dice. Entonces, al terminar juicio, 7 años, y luego se quema este planeta. Y luego transforma y como desciende Nueva Jerusalén, como está apareciendo el libro de el Apocalipsis. En aquel entonces Jesucristo va a resucitar a los pecadores que no han recibido la salvación. Se llama los pecadores. En aquel entonces todos, desde Adán hasta el último día que habían nacido, habían vivido, ya todo tiene que dividir. Ni una persona puede escaparse del juicio eterno de Dios. En aquel entonces Jesucristo va a decir, malditos, que entren al infierno que está preparando. ¿Para quién? El infierno, ¿para quién había preparado? Para diablo y sus ángeles. Significa para Satanás y los diablos. ¿Por qué la gente está yendo al infierno como igual que diablos, como igual que Satanás? Porque los pecadores transformaron sus espíritus como igual que el espíritu de los diablos. Por eso Jesucristo decía que sus padres son diablos, así decía. Por eso estoy hablando. Renacimiento, es decir que anteriormente cuando nosotros nacimos,
al principio nacimos en este mundo teniendo el pecado, siendo hijo de Satanás, siendo esclavo de pecado. Por eso Jesucristo, como decía a Nicodemo, Nicodemo, tiene que renacer. Entonces, ¿cómo tiene que renacer? Mucha gente no quiere enfocar el tema de eso. Aunque está congregando en la iglesia durante un año, 10 años, 20 años, pero no quiere investigar muy bien que ya ha renacido o no. Tampoco pregunta, ¿usted renació o no? No sabe. Significa que casi es prohibido de preguntar entre sí. Así hizo Satanás. Satanás es muy astuto. Imagínense, ¿no? Jesucristo dice que si no nacer de nuevo por medio de agua y el Espíritu Santo del Señor, no puede ver el reino de Dios, tampoco puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es lo más importante en nuestra vida? Más importante es renacimiento. Por esa razón tiene que preguntar los creyentes a los pastores. También los pastores tienen que responder. Eso es el renacimiento. También usted tiene que renacer así. Pero yo no puedo escuchar fácilmente sobre el tema del renacimiento. Renacimiento, ¿qué es esto? Recibiendo la salvación, recibiendo el perdón eterno. Se cambia su identidad, como lo que está hablando San Juan capítulo 1, el versículo 12. ¿Cómo dice? Busquemos. San Juan capítulo 1, el versículo 12. Así dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya, siendo hijos de Dios, debe ser santos o pecador. Tiene que ser justo, santo y perfecto, porque Dios es justo, santo y perfecto. Pero por sí mismo, ¿cómo puede ser justo? Por sí mismo, ¿cómo puede ser santo? ¿Cómo puede ser perfeccionado por su obra? ¿Alguien puede hacer esto? ¿Alguien puede ser santo por su obra? No. Por esa razón, la Biblia nos enseña que Jesucristo nos justificó, nos santificó, nos perfeccionó una sola vez para siempre. Así está escrito. Pero mucha gente no quiere estar de acuerdo de la sangre de Jesucristo que había limpiado, justificado, santificado, sino que en vez de hacer la sangre de Jesucristo por sí mismo quiere ser justo, santo, perfecto. Por esa razón le da cuenta muchísimo, le da peso. Por eso dice que está muy cansado. Sí, debe ser cansado. No solamente debe ser cansado, sino que debe ser caído, fracasado. En aquel entonces podrá ver la verdad, podrá ver la gracia del Señor. Como igual que un hombre que cayó por los ladrones. Imagínense, ¿no? Un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, pero los ladrones están esperando, ¿no? Fulano, venga, y golpeando, pam, pam, pam. Despojaron todo y se quedó en medio muerto. Imagínense, medio muerto, ¿qué significa? ¿Por sí mismo se levanta? ¿Ese es medio muerto? No. ¿Por sí mismo habla exactamente como lo que estoy hablando yo? No.
Oye, Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo dice? ¿Eh? ¿Qué pasó? Ay, está grave, entonces está medio muerto. Entonces, ese es medio muerto. ¿Eh? Significa que un medio muerto ya no puede explicar bien, ni puede levantar, y ya. Su lengua, ¿cómo está? Su lengua casi está pegado. Ya miren, a veces puedo visitar al hospital, ¿no? En el lugar de emergencia, algunos está acostado en su cama. A veces se seca de labios y luego se pega de su lengua. Sí o sí tiene que mojar de toalla y luego tiene que limpiar seco. Porque si deja, se seca más tarde y se pega y luego no puede respirar y muere. Antes de morir se pega así. A veces no. A veces. En Chile, en mi casa, cuando yo estaba durmiendo, en la noche se pegaba mi lengua, casi me ahogaba por seco. Ustedes saben que el clima de Santiago de Chile, a veces no hay lluvia, ¿no? Por eso en la noche se seca. Por eso cada madrugada yo tenía que buscar agua antes de morir. Tenía que tomar. ¿Dónde está mi agua? Por eso siempre antes de dormir yo estaba preparando y preparando agua, porque no quería morir. Entonces, un medio muerto por sí mismo no puede levantarse. Un medio muerto no puede caminar. Un medio muerto sí o sí tiene que recibir la gracia. Esa es nuestra situación que nosotros teníamos anteriormente siendo pecador. ¿Quién tenía que salvar? Buen samaritano. Se refiere, eso es la sombra de Jesucristo. Jesucristo decía, yo quiero salvarte. Y luego llevando a su cabalgadura este medio muerto, ¿a dónde? Llevando a mesón. Le encomendó antemano de mesonero, sacando 2 denarios. Significa que 2 denarios. Eso puede usar para curar este medio muerto. Dijo que voy a regresar. Todo lo que gasté voy a pagar. ¿Quién va a regresar? Jesucristo. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Para qué? Para rescatar, para arrebatar a los salvos. Pues cuando regresa por segunda vez, Jesucristo no va a salvar a los pecados. No va a salvar a los pecados. ¿Por qué? Ya había salvado por la crucifixión. Ya terminó salvación. Solamente falta creer cada uno de los seres humanos. Cuando haya recibido la salvación, en aquel entonces Jesucristo va a llevarlo más. Busquemos esta palabra, como dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. El versículo 27, voy a leer. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Quién había establecido esta regla que muera la gente? El Creador. Nuestro Dios había puesto una regla. Todos los hombres del mundo sí o sí tienen que morir.
Alguien puede decir que, yo puedo vivir eternamente acá. No tiene que insultar a tal persona, ¿no? Cuide. Tiene que llevar al hospital de, ¿cómo se dice? Psiquiatría. Psiquiátrico. Por favor, cuídese. Mucho mejor. Porque a veces surge, yo puedo vivir eternamente. No diga insulto, sino que trate bien. Por favor, lléveselo al hospital. 자, y luego el versículo 28, como dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, eso es, como dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando Jesucristo quiere volver al mundo, ¿a quién lleva? A los que no tienen relación de los pecados. ¿Por qué no tienen relación pecados? Porque ellos recibieron el perdón eterno. Recibieron la salvación siendo hijo de Dios. Ya recibió potestad de ser hijo de Dios. Ya, volvamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En esta palabra nos explica acerca de nuestra vida. Como dice el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Significa que después de recibir la salvación, en nuestra vida debería salir buenas obras. ¿Para qué? ¿Para recibir la salvación con nuestra buena obra? No es así. Ya hemos recibido la salvación. Por eso nosotros podemos hacer buenas obras. Mucha gente al revés. Quiere recibir la salvación, por eso quiere hacer buenas obras. Es totalmente diferente. El objetivo. Nosotros, después de ser salvos, podemos hacer buenas obras para recibir galardón, corona de gloria, premio de nuestro Señor Jesucristo, nada más. Porque ya hemos recibido la salvación. Pero mucha gente todavía no está teniendo la certeza de la salvación, por eso se preocupa. Constantemente quiere limpiar su pecado por su oración, por su manera. Es decir, que en su corazón todavía no ha llegado de lo que Jesucristo había limpiado todos nuestros pecados. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Según la palabra de Dios dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, hizo Jesucristo. En su sangre incluye todos nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Pero mucha gente todavía no está llegando la fe. No está llegando certeza de la fe. Por eso siempre procura sobre su salvación. ¿Cómo yo puedo entrar en el reino de Dios? ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo yo puedo? No. Según la palabra de Dios dice que Jesucristo nos santificó, justificó y perfeccionó. Por eso viene la fe por creer en la palabra de Dios. El versículo 16 así dice: está siempre gozosos. Ya,
¿Quién puede ser gozoso siendo pecador, siendo condenado, teniendo pecado? ¿Puede sentir gozoso? Me voy al infierno. No, absurdo. ¿Quién puede sentir gozoso? ¿Quién puede estar feliz? ¿Quién puede estar gozoso? Su corazón fue limpiado por la sangre de Jesucristo. El que fue purificado, justificado por la sangre de Jesucristo. Por eso no tiene que procurar para sentir gozoso, sino que tiene que recordar, solamente tiene que recordar de lo que había sido justo, santo, perfecto. En aquel entonces llegaría la alegría. Me voy al reino de Dios. Amén. Amén. Yo voy al reino de, por eso yo soy gozoso. Aunque alguno tiene deuda, alguno tiene preocupación de comer, qué menú yo tengo que comer en esta noche, qué cena yo tengo que comer. No se preocupe, ¿eh? Ya recordando de lo que había recibido la salvación, se siente gozoso. Y luego, como dice el versículo 17, orad sin cesar. Después de recibir la salvación, sí, nosotros podemos pedir al Señor, Señor, ayúdenos y bendiga a los pastores, bendiga a nuestros hermanos. Siempre orando, caminando, manejando. Puede orar, porque no solamente puede cerrar sus ojos y gritando, Dios escucha, sino que hasta lo que estamos hablando, pidiendo, manejando, aunque está abierto nuestro ojo, no hay problema. Dios escucha todo. Sin cesar, orando al Señor. Y luego, como dice el versículo 18, dad gracias en todo, para que esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como dice, dando gracia. Toda la cosa nosotros podemos agradecer al Señor por darnos la vida, número 1. Escuchando la noticia de coronavirus de Estados Unidos, ¿cuántas personas están contagiadas? Cada día, ¿cuántas personas están muriendo? Cada día, ¿cuántas personas están aumentando? Nosotros no podemos contar eso. Por eso cada día cuando nosotros podemos respirar y comer, suficiente. Hoy en día no tiene que pensar ser ricos, millonarios, no. Cuidado. Calme de codicia de corazón. Teniendo pan, teniendo alimentación, ya tiene que agradecer al Señor. Porque comparando de otra cosa, sufriendo bastante, algunos perdiendo de trabajo, no hay ganancia, etcétera. Se llama crisis en el mundo. Pero sí puede respirar. Si tiene salud, si tiene alimentación, ya es suficiente. Agradeciendo al Señor. El versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Significa que nosotros tenemos que sentir este sentido. Cada día nosotros podemos aprender la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, testificando cómo Dios me ayudó, cómo Dios me acompaña, cómo Dios me bendijo. Siempre testificando junto. En aquel entonces el Espíritu Santo del Señor sigue trabajando, dándonos sentido. Sensibilidad nosotros podemos tener para servir al Señor. Y luego el versículo 20, no menosprecéis las profecías. Significa que
la profecía de todo lo más importante, Jesucristo viene prontamente. Aunque en nuestra vida sí no podemos encontrarlo, pero viene, es cerca. Porque la palabra de Dios es correcta, va a cumplir exactamente. También el versículo 21, como dice, examinándolo todo, retened lo bueno. Tiene que confirmar, eso es bueno, eso es malo. No solamente puede hacer toda la cosa, no, eligiendo cosas para predicar el evangelio, para invertir nuestra vida. ¿Dónde? ¿Cómo? Es muy importante. Ya el versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Significa que nosotros tenemos que abandonar el deseo carnal, alejado de mal. No debería hacer nada de daño contra la gente. El versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Significa que Jesucristo y nuestro Dios nos santificará, nos cuidará. Así debería creer. No por nuestro esfuerzo podemos aprender la palabra de Dios, sino que Dios está controlando. Mire, alguna persona está manejando, está escuchando, participando junto. Alguno está teniendo compromiso de otra actividad, pero mientras tanto que tenga tiempo y está escuchando. Si alguno no tiene tiempo en presencia, entonces después de pasar puede escuchar de predicación. La verdad que es un honor para mí, explicando la palabra de Dios ante ustedes. También juntamente nosotros podemos caminar, aprender y también practicar. Es una bendición para mi vida, porque Dios está acompañado con nosotros, Dios está bendiciendo a cada uno de ustedes. Aunque algunas personas están teniendo persecución, pero no tenga temor nada, porque Dios está con nosotros. Dios está bendiciendo en sus vidas. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir el día de hoy. Una vez más, nosotros podemos compartir la palabra del Señor. Creo que Dios está bendeciendo cada día, misma hora, nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor. Dice que va a santificar a nuestro ser, el espíritu y el alma, también hasta nuestro cuerpo, por la sangre de Jesucristo, por la palabra del Señor. Por eso nosotros podemos preservar la salvación por la fe. También, Señor, bendíganos, porque nosotros necesitamos aprender constantemente la palabra de Dios, porque hoy en día mucha gente está siendo ignorante de la palabra del Señor. Espero que el Señor utilice cada uno de nosotros como su instrumento, para que nosotros también podamos predicar la palabra del Señor enseñando a las personas para que reciban la salvación, para que reciban la bendición del Señor. Y bendiga a cada uno de nosotros para que nosotros participemos en el Congreso de Líderes Cristianos que inicia desde lunes a través de Pastor Oxuba. Nosotros escucharemos la palabra del Señor. Espero que nos bendiga.
Gracias a todos oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.